A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestra cita semanal con la cultura y con sus protagonistas más destacados. Y bienvenidos, queridos profes, también a nuestro programa Un Minuto con las Artes. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Siempre excelente, de modo que, bueno, buenos días a todos y encantada de encontrarnos nuevamente esta mañana. Muy buenos días también a todos de mi parte. Un placer estar de nuevo aquí con nuestros queridos escuchas y mis compañeros con una nueva entrevista muy interesante que será hoy. Claro, mis amigos nos contagian el optimismo. Para ellos siempre todo está bien. Y bueno, yo no puedo echar a perder eso. Tengo que decir que todo está bien, ¿verdad? Todos estamos en la mejor etapa de nuestra existencia. Y bueno, hoy lo vamos a comprobar con nuestra invitada de esta mañana, que bueno, nos va a leccionar muchísimo sobre la vida en nuestra ciudad y la memoria de nuestra ciudad. Bueno, esperemos que vayamos a aprender muchísimo y a conversar muy sabroso con ella. Y ya la va a presentar nuestro querido Álvaro para no tomarme yo la palabra y descubrir el secreto de quién es. Empieza por H y termina por A. Rafa, es terrible. Adivinen, a ver, dale 5 minutos, 2 minutos a la audiencia para que adivine. En radio 2 minutos cuenta muchísimo, querido Muchísimo. Rafa. Adelante, devela el Pero secreto. sí, vamos a develar el secreto de por qué estamos tan contentos, porque tenemos a Jania Gómez con nosotros y vamos a hablar esta mañana de arquitectura. Y en tanto ciudadanos, a todos nos compete o debería competirnos la arquitectura. Jania Gómez debemos decir que es crítica y curadora de arquitectura y ciudad, arquitecta por la UCB con estudios de diseño urbano por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es fundadora del Instituto de Arquitectura Urbana, directora de la Fundación Centro de la Ciudad, presidente de la Fundación de la Memoria Urbana, fundadora y actual presidente del capítulo venezolano de Docomomo, una institución que se encarga de la documentación y conservación internacional de edificios, sitios y barrios del movimiento moderno. El trabajo de Jania ha aparecido en prestigiosas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y ha trabajado en libros de gran proyección como el de Walter Jimmy Alcock, Obras y Proyectos, Gego, Arquitecto, y El Cerrito, la obra maestra de Gio Ponti. Bienvenida, Jania Gómez, a Un Minuto con las Artes. Encantada de estar con ustedes y muy honrada de estar con tan ilustres contertulios. Bravísimo, gracias por esa flor, Jania. Bueno, nada, con tertulios ilustrísimos, empezando por Humberto Ortiz, ya te va a ilustrar bastante sobre filosofía de la arquitectura. Bueno, yo quería entrar por una tangente, me pareció interesante, viendo los blogs donde tú has publicado cosas y en la página de Docomomo. Vi una cosa que me llamó la atención al final de una serie de imágenes de lo que tú llamaste o el blog llama Caracas Perdida, los edificios que han desaparecido, las demoliciones, etcétera, etcétera. Al final de esa secuencia aparece un link para escuchar el Popule Meus de José Ángel Lamas. Y eso me pareció tan sintomático de toda la presentación del blog que quería comenzar por ahí. Los radioescuchas recordarán que el Popule Meus es una pieza, una lamentación, ¿verdad? Tienen categoría de requiem,
y es un llamado al pueblo mío, respóndeme, dice la letra, ¿verdad? Popule meus, responde mí. Y bueno, cuando uno escucha esa música dramática, a mí me recuerda a mi madre porque mi madre adoraba esa pieza, ¿verdad? Le encantaba el Popule meus. Y bueno, además es una pieza de lamentación que se pone al final de una memoria en la que se recogen todas las construcciones de la modernidad, digamos, de los años 40 en adelante en Caracas, que han sido demolidas, derrumbadas, sobre todo en la década ya de los años 2010 aproximadamente, alrededor. Algo pasa allí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos que en el miércoles santo de 2012 se demolieron varias casas. Y yo quería preguntar, ¿qué pasó el miércoles santo de 2012 que se demolieron varias casas en Campo Alegre, en el Paraíso? Algo pasó allí. No sé si esa historia la tiene fresca Jania. Es parte ¿cómo diríamos? De mi curiosidad, pero al mismo tiempo quería, a partir de esa lamentación, hay otra página que se llama, o otro sector del blog que se llama La Piqueta Inclemente, ¿verdad? Es decir, hay como un dramatismo global de lamentación por lo que se fue, ¿verdad? Por la modernidad destruida, por esas casas que construyeron los vascos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son la mayoría de ellas quintas. Y bueno, yo quería, a partir de esta lamentación y de este pueblo indiferente a la destrucción de su patrimonio, que es lo que implica el llamado pueblo mío, respóndeme, exacto, ¿verdad? O cuando talan árboles centenarios, etcétera, etcétera. Todo lo que es el proceso de demoliciones, talas, etcétera, ¿verdad? Ese lamento, es decir, me lleva a preguntar, ¿todo lo que se ha demolido, destruido, es digno de lamentación o había cosas que debían desaparecer? ¿Y cuál es el criterio, por ejemplo, para definir que un edificio, una casa, lo que sea, una escultura, mobiliario urbano, todo eso que forma parte de la polis, ¿verdad? Debe ser conservado y por qué? Es decir, un poco para que nos explique por qué lamentarse porque se derrumbó la quinta Coromoto en la avenida principal de no sé qué, del Prado de María, cuyo arquitecto es desconocido, y porque esa casa es valiosa y porque hay que conservarla frente, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo, la lamentación por la destrucción del edificio Galipán, que era un bellísimo edificio, además que era precioso y funcional, y para lo que se puso ahora allí. Ahí, esa es la discusión que quiero plantear, pues, ¿qué es lo conservable y qué y si hay un elemento también como, ¿cómo lo llamaríamos? Un elemento afectivo que nos hace pensar que debemos conservar todo, indiscriminadamente todo lo antiguo. Por ejemplo, en ese blog veo una casita de Chacao eh, inestable, de bareque, casi antiquísima, que ni siquiera hubo necesidad de demolerla, sino que se cayó por su propia antigüedad. Era una casa que era digna de conservar, hay que lamentarse por su pérdida. ¿Qué pasa allí? Un poco ese juego es lo que quiero que converse sobre eso. Bueno, nunca me habían hecho una pregunta tan bonita. Y por otro lado, bueno, gracias por haberse tomado el tiempo de ver lo que hay en esos blogs que uno cree que nadie los ve y que te hayan suscitado esas preguntas, porque justamente para eso están, ¿no? Y hay muchos blogs que yo he hecho porque en un momento dado descubrí la importancia que tiene publicar siempre en las redes, primero que nada porque no desaparece nunca, y luego porque cuando tú ves las cosas en conjunto, las cosas adquieren su verdadero peso, ¿no? Hay mucha arquitectura
en nuestro país que desaparece sin que nadie se entere. Y en un país donde hay muy pocas publicaciones de esta área de la cultura tan importante, de la reina de las artes, la arquitectura. Hay una situación de preocupación de parte nuestra por todo lo que no deja huella. Cuando tú vas, por ejemplo, nada más a Colombia, hay una historia de la arquitectura colombiana hecha por Silvia Arango, que son unos tomos que registran todo lo posible, ¿no? Todas las manifestaciones arquitectónicas de un país. Aquí en Venezuela no hay ni siquiera una editorial de arquitectura. Los escritores, los poetas, las personas que publican en el área de la literatura, de la poesía y del ensayo, etcétera, existen casas editoriales o recursos. En el caso de la arquitectura, ni siquiera hay una sola revista de arquitectura entre rayas, y es una revista que está más que todo con todos sus métodos, porque es muy larga acción, ¿no? Pero dedicada a la arquitectura empresarial, residencial, de lujo, comercial, registrando todos los proyectos nuevos que hay, y muy poco a lo que somos los venezolanos y lo que los venezolanos hemos dejado. Entonces, más de una vez se han destruido cosas ante nuestros ojos y no existe siquiera un levantamiento fotográfico o planimétrico de esa arquitectura. Muchísimas veces, y cada día lo constatamos más, encontramos que Caracas, básicamente yo vivo en Caracas, yo soy caraqueña, y mi objeto de estudio es la capital, pero siempre con la idea de que todo lo que se hace en Caracas se replica en las ciudades y los pueblos del país, porque es nuestro país, ¿no? O sea, para tú poder realmente conocer la arquitectura tienes que viajar de primera mano, ver la arquitectura, no es lo mismo que una poesía, tienes que vivirla, estar ahí para poder comentar sobre ella, para poder entenderla y para poder disfrutarla y también para poder llorarla, ¿no? Entonces, en realidad Caracas es como una especie de prototipo de análisis, y además es una ciudad que con el tiempo hemos visto en nuestra vida cómo ha ido demostrando frente al mundo su importancia cultural en el ámbito de la arquitectura, sobre todo. ¿Sí? Cuando yo empecé escribiendo en los años 80, yo me gradué en la Facultad de Arquitectura en el 82, y yo empecé a escribir muy pronto, en el 85. En aquel momento Caracas era despreciada no solamente por los caraqueños, sino por todos los habitantes, todas las personas del mundo. Es decir, era una ciudad más de Latinoamérica. Y hoy en día está parada frente a frente a Río de Janeiro, a la Ciudad de México, como la gran capital del diseño moderno. Yo con este cargo de ser presidente desde hace 13 años de Docomomo Venezuela para Docomomo International, les puedo decir con toda certeza de que cuando hablamos así, estamos hablando en serio. Y aún hoy, después de muchos años de seguir registrando, investigando, siguen apareciendo maravillas en la fábrica urbana. Entonces, cuando usted me dice, ¿por qué lamentarse de la casita de la urbanización, no sé, me dijo de Campo Claro, no sé, Dije Prado de María, porque se me ocurrió bueno, Prado de eso. María, muy interesante. Prado de María, de autor desconocido, es que muchas veces ese autor desconocido puede ser un arquitecto inmigrante español republicano de los más grandes. Fíjate, por ejemplo, que Rafael Benjamín Gutiérrez, que es el más grande arquitecto moderno de España, vivió 20 años en Venezuela y toda su obra construida no la tenemos inventariada. La mejor cosa de Rafael Benjamín, que está en la Alta Florida, está en Caracas. Y él construyó toda la colina del Viso en Madrid, las casas más bellas modernas de Madrid. Entonces, es una angustia ver por un lado, el desconocimiento que tenemos todos los caraqueños, uno mismo, o sea, la ignorancia que tenemos siempre, y cómo esa fábrica urbana maravillosa, ese
ese tejido de tesoros se está destruyendo sin dejar rastro. Es como que tenemos un campo florido y las flores se van muriendo y nunca supimos cómo eran. Entonces es una desesperación, es una carrera contra el tiempo. Y claro, cuando usted me pregunta qué es lo que vale la pena conservar y qué es lo que no vale, por supuesto que hay jerarquías. Lo más avanzado en el mundo en las jerarquías son los ingleses, por ejemplo, que tienen los grados de conservación muy clasificados y dentro de cada grado de conservación hay incluso subcategorías. O sea, puede haber un grado 1, categoría A, categoría B, categoría C. Aquí en Venezuela solamente tenemos 3 y es muy pobre la categorización. Es decir, la primera es Monumento Histórico Nacional, vamos a decir, la Catedral de Caracas, ¿no? Que no se puede tocar, que no se puede intervenir, que no se puede alterar, lo único que se puede hacer es cuidarla y conservarla, restaurarla como era, más nada. Eso no se respeta porque, por ejemplo, pudimos ver cómo el Panteón Nacional, que es un monumento histórico nacional, fue alterado gravemente con lo que le pegaron por detrás, con lo que yo llamo el mausoleo. Pero luego hay otras categorías. En la segunda, que es la más expandida, es el bien de interés cultural de la nación, que es una obra que está declarada, está protegida, pero cuando se va a intervenir se puede discutir con la autoridad patrimonial, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, si se puede afectar de esa manera como el proyecto está proponiendo o no. Esa discusión siempre es un albur, porque puede haber una autoridad que esté muy bien preparada, que tenga mucho criterio, que sepa mucho de arquitectura, porque hay que saber de arquitectura, como decía Graciano Gasparini. Y no solamente saber de arquitectura, sino hay que ser buen arquitecto para poder tomar esas decisiones, ¿no? Y ser buen arquitecto no es tan fácil, es decir, no todo el mundo es buen arquitecto. Entonces, y finalmente está lo que se llama el patrimonio inventariado, que es, vamos por la calle, hay una obra que nos llama la atención, que vemos que tiene valores, que es hermosa, que funciona bien, y esa obra entra en una lista de patrimonio inventariado. Entonces ese patrimonio no está declarado todavía, pero por estar en un inventario es un candidato. Todas esas cosas están atrasadísimas en nuestro país, es decir, atrasadísimas. Las declaratorias de patrimonio están detenidas desde el año 2009. Porque cuando en el año 2005 se hizo lo que se llamó, no sé si estoy hablando mucho y me perdonan lo que me están oyendo, pero estoy tratando un poco de explicar por qué, qué es lo que hace, cómo es que se hace para entender qué es lo que debe protegerse y qué es lo que no. Porque es como un museo, ¿no? Un museo al aire de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las obras que tienen, cuáles se deben mantener en el depósito? ¿Cuáles no tienen valor y pueden desaparecer, son sencillamente viejas, ¿no? Y cuáles tienen que conservarse a toda costa. Entonces esas son las normas de la famosa Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural, que cuando yo comencé con la Fundación de la Memoria Urbana en el año 2000, con la caída del edificio Galipán, del hermoso Galipán. Estuvimos tratando a través de la columna de arquitectura del Nacional y con la Facultad de Arquitectura, tratando de que fuera conservado, porque había maneras de conservarlo sin que fuera mal negocio. Cuando el edificio se demolió, que fue justamente ese diciembre fatídico del deslave, el Día de los Inocentes, y eso responde la pregunta del profesor Rafael, que es que las demoliciones son siempre cuando la gente está distraída, o sea, Navidad, domingo, días feriados, Semana Santa, tal. ¿Por qué? Porque no están abiertas las alcaldías ni las ingenierías municipales, la policía está durmiendo y ahí es cuando hay demoliciones. Y por eso Semana Santa es la época favorita de los que demuelen, de los demoledores. Entonces, por eso aquellas casas, aquella Semana Santa, en 2012. Entonces, ese gran tesoro de la ciudad, al aire libre, ese gran museo, lo único que tenemos es la Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural, que según Alan Bruer Carías, que está en la Fundación de la Memoria Urbana, junto a Graciano Gasparini, cuando abrimos la fundación juntos, yo le pregunté, Alan, ¿qué
¿cuál es el defecto de nuestra ley de patrimonio? ¿Hay algo que se pueda mejorar? Me dicen, no, esta ley es perfecta. Los venezolanos hemos suscrito todos los artículos y convenios internacionales necesarios para que la ley sea impecable. Es una ley maravillosa, no le hace falta nada. Entonces, realmente lo que hacen falta son ganas de proteger el patrimonio. Y entonces en el año 2005 se hizo el Gran Censo Nacional de Patrimonio que abarcó todo el país, todos los municipios del país, y se hizo la famosa, les cuento esta historia porque es historia reciente y tiene mucho que ver con la protección del patrimonio. Claro, claro. Se hizo la famosa, una gaceta oficial famosa que es la Providencia Administrativa número no sé cuál, que dijo que todos los bienes que estaban declarados en esos catálogos del patrimonio cultural, uno por cada municipio del país, eran bien de interés cultural de la nación. Bueno, ahí declararon hasta el arroz con coco, pues, o sea, todo, desde fantasmas de la carretera La Guaira, o sea, hubo muchas cosas ridículas que se hicieron, pero también se declaró mucha cosa que debía ser declarada. ¿Qué pasó? Que los developers, los promotores, los empresarios, los propietarios de arquitectura histórica se avisaron con las declaratorias. Y hubo muchísima presión y desde entonces para acá no ha habido una sola declaratoria más. Las declaratorias se congelaron. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que tú ves una ciudad como Nueva York, que todos los meses de septiembre y de octubre, entre septiembre y octubre, sale la Landmarks Preservation Commission, que es la oficina de patrimonio de la ciudad, y dice la lista de las nuevas declaratorias. Y es un gran evento en la ciudad porque ha habido una competencia entre muchos vecinos de todos los boroughs, de todos los municipios que proponen su parque, su estatua, su arte público, su edificio, una casa, una vista, una iglesia, y la llevan a la Comisión de Patrimonio para que la protejan. Entonces hay una competencia. Bueno, entonces allá hay una lista que todos los años sale a la luz y se aumenta la lista. Mientras tanto, aquí en Venezuela lo que ocurre es lo contrario. Hay un terror a las declaratorias. La gente prefiere demoler el patrimonio antes que esperar que se lo declaren porque se considera que los edificios protegidos es un atentado contra el patrimonio personal, cosa que es verdad, porque por la naturaleza del gobierno de los últimos 25 años en este país, la gente teme por su patrimonio personal y no hay ninguna protección al patrimonio personal de las personas cuando hay una declaración que no debería ser. Debe haber una compensación y esa compensación no existe en ningún municipio, salvo el municipio Baruta, que yo recuerdo cuando estaba Enrique Capriles, que se hizo se le rebajó los impuestos municipales, no me acuerdo si era el impuesto sobre la renta, el impuesto de frente, no me acuerdo, uno de esos, a las personas que se les había, que tenían, digamos, sus edificios, sus casas o sus bienes edificados en la lista de patrimonio del municipio. Pero eso es lo único que yo conozco, y más nunca ha habido nada que se parezca. Entonces la gente, por supuesto, que tiene un terror, y entonces eso va en contra de la supervivencia de nuestros pueblos, de nuestras ciudades en el tiempo. O sea, siguiendo así, vamos a perder todo lo que nos queda mucho. Gran verdad, querida Jania, y bueno, debo interrumpirte en este momento, primero para agarrar aire y segundo para hacer una pausa musical, nuestra primera pausa de la mañana de hoy. Vamos a escuchar la pieza Secreto del maestro Federico Mompou con él al piano, luego compromisos comerciales de la emisora y regresamos con nuestra conversación con Jania Gómez.
Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar este temazo musical secreto con el maestro Federico Monpou y compromisos comerciales de la emisora, por supuesto. Continuamos con Jania Gómez en nuestra conversación de esta mañana, Humberto. Sí, oye, Jania, todo lo que has comentado a mí me parece súper interesante, súper rico y a mí se me vienen como muchas ideas. Por una parte, el trato que tenemos los caraqueños con la ciudad, que de alguna manera, bueno, sí, puedo reconocer que hemos sido un poco despegados con la arquitectura o la asumimos así como que está ahí porque tiene que estar, pero y somos muy dados a lo nuevo. Yo por lo menos que recuerdo, yo soy caraqueño también y aquí en Caracas ha estado constantemente transformándose. Yo no recuerdo una época de mi vida, yo tengo ya 64 años, que no ha estado cambiándose Caracas, cambiándose, tumban cosas y aparecen cosas, tumban cosas. Yo me acuerdo cuando hablaban en el Centro Plaza, bueno, no me acuerdo, todo eso. Que por cierto, hay un edificio ahí que yo quisiera en algún momento hablar del Atlántico, ¿no? Un edificio precioso que está ahí está en Centro Plaza, que sigue conservándose, y ay, que ese ni lo toquen, por favor, que está rodeado de cantidad de torres extrañas y está él ahí como conservándose. Pero bueno, aparte de eso, pero la pregunta tiene que ver con eso. Hay un proceso de desarrollo de la ciudad, un proceso de cambio de la ciudad que en Caracas fue muy fuerte, ha sido muy fuerte, y la conservación de la ciudad. ¿Cómo podemos lograr un acuerdo entre esas dos cosas? Porque una ciudad no se puede detener, una ciudad moderna, contemporánea, no se puede detener. Y menos ahora que supuestamente tenemos que empezar a hablar de cambios sociales para hacer de las ciudades más amables con la naturaleza. O sea, eso implica también tumbar cosas que ya están, dejar de tumbar, no sé, cómo manejar ese equilibrio. Es un tema difícil, ¿no? Pregunto, nada más pregunto. Bueno, yo creo que la condición, la relación mejor de los caraqueños con su ciudad ya no es la misma. Sí, yo sé que no. Yo creo que esa es una cosa, eso que usted está describiendo es cosa de la generación, quizá de la generación nuestra, la generación anterior. Los jóvenes no están en eso. Los jóvenes tienen acceso a través de las redes sociales, sobre todo a través de Instagram, de cómo están todos los sitios del planeta y de cómo la belleza se conserva en todas partes. Y eso es una lección de vida que están recibiendo ya desde hace más de una década y hay un amor por caminar, por conocer, y eso se ve un poco con el éxito que están teniendo todas las personas que se dedican a ganarse la vida haciendo tours arquitectónicos de Caracas. Eso es un negocio ahora y eso es porque la gente tiene avidez por ver su ciudad, por conocerla y por conocer su historia. Eso no existía antes. Todo eso ha cambiado. Y yo lo veo también por la respuesta del público cuando se hacen eventos. Hay muchísima gente interesada y eso es la realidad de ahora. Pero para responder su pregunta, es verdad que la pugna entre lo nuevo y lo viejo en las ciudades es eterna y está presente en todas las capitales y todas las ciudades del mundo. Absolutamente. Yo antes procuraba nunca hablar ni publicaba nada que tuviera que ver con demoliciones en Nueva York o en París o en Milán o en Washington o cualquier ciudad de esas que uno ama creyendo que son perfectas en el área de la conservación. Porque no quería pensar, bueno, si en Londres tumba, pues sí que no importan las Caracas, ¿no? Pero realmente no se puede tapar el sol con el dedo. París, por ejemplo, es una ciudad que está bombardeada constantemente por los nuevos proyectos que quieren transformar la realidad de la ciudad. Y es una lucha durísima, durísima, durísima. Hay unas asociaciones increíbles que son mucho más aguerridas que lo que uno ni siquiera sueña con ser aquí en la ciudad, enfrentándolo, sobre todo un tema muy grave en ciudades como esas, que son ciudades que han conservado su perfil, su skyline, ¿no? Horizontal de tantos siglos de historia, y la presencia de los rascacielos. Yo, por ejemplo, en Caracas he estado en los últimos 3 años luchando por la protección del panorama de la ciudad,
porque justamente nosotros tenemos una característica preciosa que además no, es de los años 50, porque desde el momento que se declaró el Parque Nacional El Ávila como Parque Nacional en el 58, que es, hay que ver, los años 50, ¿no? Se creó toda esa idea de que la ciudad es el pedestal de la montaña. Y entonces hay una ciudad que llega hasta la cota 1000. Luego la autopista convirtió una barrera, construyó la barrera física que limitó ese marco precioso. Y además hay una cosa que favorece esa condición, que es que las terrazas del Guaire van bajando hacia el río, de manera que aunque hayan unos edificios altos, siempre van bajando hacia el sur. Entonces, se conserva, digamos, la perspectiva de la horizontal sobre la cual se monta la montaña. Sin embargo, eso no va a poder contra los rascacielos que hoy en día se pueden construir. Y yo lo que hago es ver por todas partes en las redes sociales unas ganas horribles que tienen los jóvenes, los empresarios nuevos ricos e irresponsables y con falta de cultura, de querer construir en Caracas eso mismo. Y ustedes lo pueden ver en miniatura en las Mercedes, aunque en las Mercedes todavía no han podido construir todo lo que ellos quieren, pero yo he visto un proyecto de 80 pisos para un edificio, y eso acabaría con nuestro panorama, que es un panorama único en el mundo. O sea, no sé si la pregunta es, fíjate, hay una situación que se llama de pugna, la pugna, entre lo viejo y lo nuevo. Y eso es como cuando tú dices, bueno, Caracas es una ciudad sísmica. Hay un plano de Caracas que dice, la zona de Chacao es la más peligrosa de todo. Ahí no se puede construir rascacielos porque el piso es gelatinoso y cuando viene el sismo todo se cae. Bueno, hay muchos otros sitios de la ciudad donde la situación es semejante y los ingenieros saben dónde pueden construir qué y dónde no. Bueno, debería haber una cosa semejante con respecto a la arquitectura de valor y los lugares de valor, los sitios donde están los árboles centenarios, los espacios verdes, las quebradas, todas esas cosas que están en Caracas que son de valor, deberían ser intocables. Pero hay otros sitios que están terribles, por ejemplo, la zona esa del sur de la urbanización Los Chorros en la avenida Miranda, todo eso no me acuerdo ahorita cómo se llama, San Marino, o no, San Marino no. No, ya te voy a decir. Hacia Boleíta. Montecristo. Montecristo, exactamente. Montecristo es un basurero constructivo y tiene todo. Tiene metro, tiene autobuses, tiene avenida, tiene todo, tiene urbanismo, tiene todo. Allí debería haber gran densidad. ¿Ves? Pero los ingenieros municipales no están analizando la ciudad así. Ellos lo que quieren es darle permiso a los promotores para construir rascacielos de vivienda en el parque de Henri Pittier, sembrado por Henri Pittier, que son Los Chorros, donde están las casas Art Nouveau, 1910, que son las únicas villas Art Nouveau que tiene la capital, y así sucesivamente. Es un tema interesante. Yo también te iba a preguntar, entonces, ¿no hay en Caracas una ley o una normativa sobre justamente la visión de las construcciones, de respetar al vecino, de no taparle una mirada, yo qué sé, porque en Caracas quien no tenga una vista al Ávila se cae, digo yo, incluso para respetarla. No existe, y eso ¿sabes qué es? Es el retraso legislativo, eso es, ¿cómo lo llaman en la ley? Eso tiene un nombre. Cuando tú no estás actualizado en las ingenierías municipales con la ley como va en el mundo. Por ejemplo, Londres. Londres tiene una normativa urbana para controlar el desarrollo y proteger las vistas patrimoniales de la ciudad. Por ejemplo, tú estás en el Támesis y a ti se te tiene que garantizar el derecho de que tú vas bogando por el río y puedes ver la Catedral de San Paul desde el río. Nadie te puede obstruir la vista. Hay un caso
comiquísimo, pero se los voy a contar, famoso, del arquitecto que en paz descanse, Richard Rogers. Richard Rogers, él estaba proponiendo este estadio, que, ojo, no es el que se inauguró de béisbol, sino otro, que estaba un poco como en la cabeza de la pista de la Rinconada. Y había una discusión sobre eso, y yo estuve en el público, y le dije, mire, la Rinconada es para nosotros uno de los recintos arquitectónicos más bellos que tenemos en Venezuela, semejante a la ciudad universitaria de Caracas, digamos, salvando la diferencia, pero, o sea, es una ciudad hípica de los 50, delirante, lírica, increíble, y con la pista es el paisajismo original de Burle Marx, y el paisaje alrededor, y todo estaba hecho como un conjunto. Y en el momento que usted mete ese estadio allí, pues se destruye el ámbito visual del hipódromo, porque lo interrumpe, ¿no? Visualmente, y se desaparece la escena del lugar. Y entonces yo le dije, yo creo que a usted no le permitirían hacer eso en Londres, donde las vistas están controladas para los monumentos históricos. Y él descartó hacer el estadio. Yo le dije, yo quisiera que usted vaya y le pregunte a Docomomo UK, United Kingdom, si eso lo pudiera hacer allá. Lo que pasa es que aquí nosotros no tenemos la normativa, pero eso no quiere decir que nosotros no conozcamos que esas normas existen en el mundo. Y el estadio afortunadamente no se construyó. No es que no haga falta el estadio, un estadio en Caracas, pero hay que ver lo que tenemos, y que lo que nuevo que construyamos No destruya. lo que ya hemos construido bien, Claro. y que es bello, y que es hermoso. Como por ejemplo, el hipódromo de la Rinconada es una belleza. No, sí, te entiendo perfectamente. Creo que está muy claro para mí. Voy de acuerdo. Mira, oyéndote y viendo las cosas como están, quisiera irme un poco hacia tu trabajo propiamente dicho, ¿no? El tema de la preservación de la memoria, en este caso del patrimonio urbano, implica también la preservación de una memoria colectiva que habría que educar cada vez más, con más urgencia, ¿no? Y también un amor hacia la historia. Cuando he leído algunos de tus textos, yo sigo relatos que conllevan a esa reconstrucción de la historia urbana. Y por ende, bueno, de la historia de la arquitectura, lo que equivale, y resalto en este punto, de alguna manera, también es reconstruir la historia del país. Y sobre esto estuve, bueno, haciendo memoria del caso, por ejemplo, de la bellísima experiencia que hizo Manuel Eduardo González, el artista plástico, en una exposición en Espacio Cero sobre el Hotel Miramar, que casi que podría ser una historia de ciencia ficción fantasmagórica, el caso del Hotel Miramar, ¿no? Y leí el diálogo que ustedes sostuvieron a través de Tráfico Visual, que fue realmente interesantísimo. Por un lado, conocer a fondo la historia de esa obra arquitectónica palaciega y, bueno, por supuesto, su destino por ahora fatal. Y al mismo tiempo fue conocer un segmento importante de nuestra historia. Entonces, me gustaría conversar un poco sobre esta relación de hacer una historia de la arquitectura simultáneamente haciendo una historia del país o de la ciudad. Me parece que está intrínsecamente, son dos aspectos muy unidos. Entonces, bueno, me gustaría tu reflexión acerca de eso, pues, y en tu misma práctica como investigadora, escribiendo. Gracias, Susana. La verdad es que me encanta tu pregunta, porque el Miramar es como uno de mis edificios, bueno, de lo que yo más quiero, más alucinantes, más interesantes arquitectónicamente también. Y es muy actual es tu pregunta, porque realmente en este momento es uno de los que más preocupa, justamente porque han decidido restaurarlo entre comillas, ¿no? O sea, no sé qué van a hacer. En la alcaldía de Vargas han decidido devolverlo al uso original de hotel,
lo cual me parece muy bien porque justamente una de las cosas que te ayudan a confiar en que se van a hacer las cosas bien es que no se cambie el uso, o sea, por ejemplo, que no lo vayan a convertir en centro comercial, sino que va a volver a ser un hotel de lujo, ¿ok? Pero no sabemos quiénes lo están haciendo, el proyecto no lo ha visto nadie y tememos digamos, por el approach, o sea, el punto de vista de los que lo van a intervenir y qué van a hacer con él. Y bueno, es un edificio muy único, fue el primer hotel de su tipo en el Caribe, o sea, es un hotel que tiene una escala y, o sea, es realmente un protagonista de la historia arquitectónica del Caribe y eso ya de por sí obligaría a que no se inventara mucho con ese proyecto, sino que se restaurara. Se restaurara con todas las cosas que hace falta que tenga un hotel de lujo 5 estrellas, además que no sean 3 estrellas, sino que tengan todas las estrellas, que sea muy, muy, muy de lujo para que realmente sea como es originalmente, pues cuando el general Gómez quería bailar bajo las estrellas. Lo de la relación con la historia o sea, social de nosotros todos, justamente se da cuando existen esas conversaciones como la que establecimos con Manuel, pero eso ocurre pocas veces. Sin embargo, yo siento que cada vez más los artistas se están apropiando del tema de la memoria. Tú lo ves en muchas obras de arte que hay en el país, y sobre todo en los artistas jóvenes. Hay muchísimas, muchísimas obras que toman ese tema. Los fotógrafos también. La arquitectura ha entrado con más fuerza dentro de sus temas de trabajo. Y todo eso nos encanta. Nos encantaría que hubiera más películas, por ejemplo, que reflejaran la belleza de nuestras ciudades. Hay muy poco de eso. En el cine pasa un poco parecido como pasaba con el periodismo en los 90, cuando para todos los fotógrafos y todos los periodistas, Caracas era la ciudad más fea del mundo. O sea, solamente existía en el drama de los barrios y del tráfico. No tenía ningún tipo de belleza. Eso cambió. Hoy en día, yo me recuerdo poniendo en el internet la palabra Caracas en el 98 en el 99, perdón, y no encontrar sino fotos de la pobreza de los barrios, las cloacas, la basura, el smog, el tráfico, ¿verdad? Más nada. En cambio, que tú ponías otras ciudades del mundo y salían las flores, las plazas, las fuentes, la arquitectura, las vistas. Eso cambió. Mete Caracas hoy y encontrarás la belleza. Eso cambió, es la verdad. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo, sobre todo a nivel de los gobiernos municipales, a que se actualicen, porque estamos atrasados en esa protección de las cosas. Y también para que entonces la gente esté menos nerviosa. O sea, que no seamos enemigos los developers, los promotores, los arquitectos, la gente, los que nos gusta escribir de la ciudad y que amamos la arquitectura, sino que todos estemos de acuerdo, que sea un acuerdo nacional de que de una vez y para siempre, no mientras tanto y por si acaso, como decía Cabrujas. Cabrujas, que esa frase tan demoledora también pesa mucho en la conciencia de los venezolanos, no mientras tanto y por si acaso, sino de una vez y para siempre, estemos de acuerdo en que estamos en un país arquitectónicamente riquísimo, donde muchos caraqueños y muchos venezolanos anteriores a nosotros construyeron belleza, y esa belleza la tenemos que preservar para las futuras generaciones, porque es lo que nos toca en este momento hacer. Por ejemplo, el Parque del Este. El Parque del Este se destruyó. El Parque del Este hay que volverlo a sembrar todo, pero hay que volverlo a sembrar todo con el proyecto original de Burle Marx. Entonces, hace falta ese acuerdo cívico y convencernos de que realmente estamos manejando un gran tesoro. Esa es la lucha que tenemos que hacer, y por eso un programa como este me parece a mí lo máximo. Y bueno, sí, el Populi Meus tiene que responder, el pueblo tiene que responder, porque esto lo que es una especie de requiem cotidiano, ¿no?
O sea, si yo siguiera el blog de Caracas Perdida, yo no lo seguí llevando porque era imposible detectar todas las demoliciones que hay en toda la ciudad todo el tiempo. Pero ya estoy por poner ahorita que en las Mercedes las demoliciones han sido increíbles. Es una pena cómo se perdió completamente el sabor de una cosa que estaba protegida. Y hoy Y en que era día tan lo que queda bonita las Mercedes, era una organización bella, era lindísimo pasear por las Mercedes, muy amable esa organización. sí, sí. Y que la nueva arquitectura, o sea, ha podido haber, o sea, la nueva arquitectura, pero con unas decisiones tomadas para que la escala tuviera que ver con lo que había, decidir qué es lo que no se tumba y entonces lo otro es nuevo, pero entonces lo nuevo a lo mejor puede tener patio, los patios pueden estar conectados por la mitad de la cuadra, pueden haber más jardines, o sea, se le ha dejado a todo el mundo hacer lo que sin ninguna no puede ser. El hecho de que tú estás en la ciudad tienes que responder a los otros, no solamente lo que tú quieres, no estás en un llano abierto, un desierto, estás en medio de la ciudad, y la ciudad es de todo. Ahora, Jania, hablando de esos iconos bellos de la ciudad, a mí me gustaría que habláramos de Gio Ponti y, bueno, recordarles a nuestra audiencia que Jania Gómez trabajó como curadora de la Villa Planchar de Gio Ponti en Caracas. Y de esta casa, bueno, su autor dijo que se trataba nada más y nada menos que de la mejor casa por él diseñada. Y hay quienes la consideran, los especialistas, una de las 10 casas más bellas del mundo. Yo podría seguir con estos piropos, pero paro aquí para que sea la misma Jania Gómez, arquitecto y curadora especializada en arquitectura, quien nos hable del milagro que constituye esta casa y de su experiencia de trabajo en esa mariposa liviana sobre la colina del Cerrito. Bueno, es una fortuna muy grande que he tenido yo gracias a la Fundación Planchar de estar cerca de ellos por ayudarlos a llevar adelante la conservación en el tiempo de esa joya de la arquitectura mundial, que digamos que es el otro lado del espectro de la modernidad en Caracas, porque por un lado tenemos la ciudad universitaria de Caracas, que es nuestra mayor joya, y luego en el otro, en el otro extremo tenemos la joya de Gio Ponti, que es otro tipo de arquitectura, ¿no? Pero que también fue producida por nuestra civilización. Es decir, si no hubieran existido una Nala y Armando Planchar, Ponti nunca hubiera hecho esa casa en Caracas. Y además, una casa que lo convocó a pensar en el trópico, a pensar en el clima, en la luz del Caribe. Una casa que lo llevó también, junto con Graciano Gasparini, a conocer la obra de Reverón y de que influye en Ponti de una manera increíble. O sea, todo eso fue una conversación elevadísima entre la pareja Planchar y Gio Ponti para crear ese universo que tiene esta casa que justamente es un arca de tesoros en sí misma, ¿no? Esa casa es un faro de la modernidad y es un ejemplo para todo el país y para el mundo, porque es la única casa de la modernidad que conserva toda su colección completa, de los objetos, desde los objetos utilitarios hasta las piezas de diseño interior y las obras de arte y el paisajismo. Entonces eso es una cosa increíble porque, por ejemplo, otras casas famosas, por ejemplo, la Falling Water de Frank Lloyd Wright, cuando la casa se convirtió en una fundación abierta al público, o sea, la gente que la restauraron y que la pusieron y que la abrieron, tuvieron que empezar a volver a comprar en subastas y en ventas y en galerías las piezas de la casa para reconstituir la colección. En el caso de la de Gio Ponti del Cerrito en Caracas, todo está ahí, porque hubo un amor de la familia de hacer la fundación y continuar en el tiempo la preservación no solo de la arquitectura, sino también de la casa. Y en este momento continúa, o sea, hay una nueva junta directiva ahorita y parte de los que estaban antes siguen y el espíritu es el mismo, seguir aprendiendo las nuevas técnicas de restauración, sobre todo en Italia, porque claro, aquí gran parte de las piezas fueron fabricadas por Casina, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser con las técnicas artesanales originales, con los elementos arquitectónicos originales, los materiales, todo,
Y por ejemplo, también el jardín debe ser conservado y restaurado. Entonces es ¿cómo se llama? Un proceso en perpetuo movimiento que no para nunca, para que las cosas las podamos entregar, legar a los que nos siguen, a las generaciones que nos siguen. Esa es la idea. Y yo creo que el Cerrito tiene que ser siempre eso, pues, un faro, una referencia, y que la gente vea que como todo está bien hecho allí, se puede hacer también en el edificio Atlantic, en el Palo Grande, de Angelo Di Sapio, y en la casita, por ejemplo, que preguntaba don Rafael de Chacao. Era una casita que no tenía valores porque ella en sí misma como arquitectura, pero lo que pasaba es que era la última casa de la época agrícola del pueblo de Chacao. Es decir, era el último vestigio de esa capa de esa época donde lo que habían eran cultivos y unas casitas suburbanas. Era la última casita construida en Baré, ¿qué tal? Porque había desaparecido todo, se había construido el casco como lo conocemos. Esa era la razón por la que se conservaba la casa de tapias, algo así se llamaba la casa, se estaba declarada patrimonio. Por eso fue que se guardó. Porque no todo lo viejo se guarda, salvo cuando es testigo de un momento de la historia y no queda más nada que lo testigue, o cuando ocurrió un hecho histórico en el lugar o un personaje famoso que vivió allí, o luego ya por sus valores urbanos y arquitectónicos. Diseño. Estupendo, Jania. Qué lujo de conversa. Fue toda una clase, muchachos. Salimos hoy bastante aprendido mucho Estupendo, más de lo que estupendo. conversamos, Encantado. ¿no? Estoy encantado. Gracias por la oportunidad, Un se lo gusto, agradezco Jania. muchísimo.